Saludos mis queridos estudiantes, pues aquí seguimos con el tema de cinemática. Seguimos ahora con movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a completar las cuatro fantásticas. Ya tenemos la primera y ahora vamos a deducir la segunda, para lo cual primero que nada tenemos que pensar en el asunto de las gráficas. Aquí vemos algunos planos cartesianos dibujados. Básicamente una gráfica es una manera gráfica, valga la redundancia, una manera gráfica de comparar una magnitud contra otra, ¿no? Podemos, una de las magnitudes que muy frecuentemente se compara es el tiempo, ¿no? Cómo cambia, por ejemplo, el número de infectados por COVID conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, generalmente el eje de las X le llamamos tiempo, ¿no? Es una de las magnitudes, ¿no? Y el otro eje normalmente le ponemos pues la magnitud que nos interese en ese momento, ¿no? Em, Como mencionaba, puede ser muchas cosas, ¿no? La cantidad de besos en un romance, la cantidad de dinero que tengo en la bolsa, ¿no? Y cómo va cambiando el tiempo conforme va pasando el tiempo, cada vez va menos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a fijarnos en una de las gráficas más recurridas en la cinemática, que es la gráfica de distancia. Si aquí le ponemos una D de distancia, distancia contra tiempo. Nuestra gráfica de distancia contra tiempo. Si en este tipo de gráficas nosotros obtuviéramos una serie de puntos, cada punto significa algo, ¿no? Significa un dato. Una serie de puntos uno tras otro y obtuviéramos algo más o menos así. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues nos está diciendo que conforme va pasando el tiempo, la distancia se mantiene constante, ¿no? Constante, 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 constante. Si la distancia se mantiene constante conforme va pasando el tiempo, ¿eso qué me quiere decir? Pues que no hay movimiento, al menos no conforme al marco de referencia utilizado, ¿no? Puede ser que haya un movimiento que no se note en ese marco de referencia específico, pero pues si hay un movimiento con respecto a algún otro marco de referencia. Pero bueno, entonces en este caso, cero movimiento, ¿no? Bastante aburrido, bastante aburrido. ¿Qué pasa si le metemos un poco más de punch? ¿Qué tal que tenemos un movimiento así? Una gráfica de distancia contra tiempo, así. Pues si tenemos una gráfica así, quiere decir que conforme pasa el tiempo, sí observamos un incremento en la distancia recorrida, ¿no? Es decir, va creciendo la distancia, cada vez más y más y más distancia, de forma recta, ¿no? Ese sería un gráfico correspondiente a una velocidad continua. Siempre tenemos, en el mismo intervalo de tiempo, recorremos cada vez más distancia, ¿no? Ustedes, bueno, si tuviéramos laboratorio y cosas así, ustedes hubieran podido graficar en el caso de movimientos acelerados y eh, podrían haber deducido ustedes directamente que un movimiento cuando es acelerado, su gráfica de distancia de contratiempo tiene una forma más o menos así. No es una recta, ¿no? De hecho, tiene un nombre particular ese tipo de gráfica, ese tipo de curva. Esta corresponde a una parábola, es una parábola. Y corresponde precisamente a un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sale? No necesariamente tiene que ser todo este así, ¿no? O sea, no es un único tipo de gráfica. Podríamos obtener una gráfica igual de distancia contra tiempo. Déjame lo pongo de nuevo. Otra vez de distancia contra tiempo. ¿No? Y que vemos algo así, ¿no? Algo así nos querría decir que conforme va pasando el tiempo, la distancia cada vez se hace menor, 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 menor. Es el tipo de movimiento que obtendríamos para un objeto que se acerca según ese marco de referencia, es decir, la distancia recorrida es cada vez menor o la distancia al objeto es cada vez menor. Menor, 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 menor. Y podemos obtener ya una variedad de cosas, ¿no? Algo así.
¿no? Conforme va pasando el tiempo, podemos obtener cosas locochonas. Esa es otra manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, lo que nos va a servir precisamente para el asunto para el asunto de la deducción de la fórmula que nos falta es una gráfica un poquito diferente. Aquí están las gráficas. Es nuestra gráfica de distancia. Ya perdí el rojo, me llevo la fregada. Aquí está el rojo. Distancia no. Velocidad contra tiempo. Ahora vamos a considerar una gráfica de velocidad contra tiempo. Otra vez, si yo tuviera una gráfica más o menos así, una curva más o menos así en esta gráfica, en este plano, hablando de que quiero comparar velocidad contra tiempo, entonces esta gráfica ya no es como esta otra de acá. Como estoy hablando de magnitudes diferentes, acá era distancia, acá es velocidad. Si yo tengo un movimiento así, una curva correspondiente a un fenómeno así, en este caso me dice que la velocidad se mantiene constante, no que la distancia recorrida se mantiene constante. Distancia recorrida quiere decir cero movimiento, está quieto. Aquí no, aquí quiere decir que la cosa, el objeto, el móvil, se mueve a velocidad constante. Pasa el tiempo y se mantiene en el mismo valor. Puede ser 3, puede ser 5, 1000, 2000, etcétera, etcétera, lo que haya que ser. Las unidades son lo de menos, ya saben. Y se mantiene. Ajá. Si en este caso yo tengo una gráfica de las de acá, vamos a cambiar el color. ¿Qué tal que tengo una gráfica así? Una gráfica así me quiere decir entonces que conforme va pasando el tiempo, la velocidad se hace cada vez mayor. Cada vez mayor velocidad. ¿Vale? Y de forma parecida, si la velocidad, por ejemplo, se hace más para acá, se hace para abajo y luego algo así, entonces yo tendría que aumenta la velocidad, después disminuye y después se mantiene constante.